Me gusta describirme a mí mismo como un amateur. Y vosotros, que sois mis amigos, me diréis, Antonio, tú no puedes describirte como un amateur. Un amateur es alguien que tiene una carencia de conocimiento. Es alguien que no es un profesional, que es un aficionado. Y yo diré, sí, pero ello me ayuda a recordar que tengo mucho que aprender. Y me ayuda también a ser más humilde. Y yo creo que todo líder necesita humildad para ser un buen líder. Y yo algún día quisiera ser un líder. Además, ¿sabéis lo que realmente me apasiona de amateur? Su raíz latina, amator, amatoris, que significa el que hace lo que ama. Y yo hoy en día vengo a contaros aquí una historia de amor. Ese era yo, allá por los años 80, un adolescente de 15 años. Me enamoré de Tolkien. Su obra excitó de tal manera mi imaginación que yo quería más. Necesitaba una segunda temporada, pero ello no era posible. Así que dije, necesito recrear todo ese mundo que Tolkien me había mostrado y además yo quería hacerlo con mi propio estilo, a mi manera, con mi propia impronta. Como yo no tenía talento para ser un escritor, dije, bueno, a lo mejor programar un videojuego es una opción mucho más plausible y solo tengo que aprender a programar. Así que, tras muchos avatares, conseguí un viejo ordenador de segunda mano y programé mi propio juego, inspirado, por supuesto, en el mundo de Tolkien. Tardé 2 meses nada más en hacer la lógica del juego, la programación y la trama, el argumento. Y 1 año y medio la parte artística. La parte artística fue tan dura porque por aquel entonces no existían programas de dibujo comerciales. Así que tuve que hacer todos los gráficos en papel milimetrado y portar a la memoria del ordenador píxel a píxel, instrucción a instrucción. Pero después de 2 años mi proyecto se había acabado y con toda la ilusión y pasión del mundo lo envié a una revista, porque en aquel entonces yo no tenía internet y no era accesible fácilmente. Y esperé. ¿Sabéis qué ocurrió? La revista cerró. Y con ello todos mis sueños se fueron al garete. Me desanimé. Pero yo soy una persona resiliente, que está tan de moda hoy en día. Alguien que puede caer, tropezar y arrastrarse por lo más bajo. Pero me recompongo, sé recuperarme y además salir reforzado. Así que pronto encontré otra pasión, dado que yo era enamoradizo. Un libro, El huevo del cuco, me contó una trama allá por el año 89, de espías, espionaje en redes informáticas, de hackers. Y yo dije, vaya, los hackers esto tiene un enlace, una conexión directa con Tolkien. Ellos visten de negro, como los espectros del anillo. Ellos son invisibles, como el portador del anillo cuando hace uso de su anillo. Dije, esto es lo mismo, y encima puedo ganar dinero si me convierto en un cazador de hackers. Claro que son muy poderosos, pero ¿podré yo cazar un hacker? Y me dije, por supuesto, Tolkien me había enseñado que el más humilde de los personajes, de los habitantes de la Tierra Media, podía ser el gran héroe. Así que me convertí en un experto en seguridad y desde hace ya más de 1 década trabajo en Telefónica. Y muy feliz, la mejor empresa de España y quizá del mundo. Pero, al igual que un escritor que no escribe nada más porque su obra no había tenido éxito, pero sigue leyendo autores, buscando algo que le inspire, yo seguí buscando videojuegos que me volvieran a crear una semilla, una pasión, para querer volver a hacer algún videojuego. Y encontré que mi videojuego se había publicado. Alguien que trabajaba en la revista se lo llevó consigo. Fundó una empresa y yo, con eso de la seguridad, buscando sobre mi propia reputación, encontré mi nombre y el juego. Nunca me avisaron, pero respetaron mi nombre. Y eso me demostró que nunca hay que rendirse, hay que perseverar. Ahora, en la década actual, tengo solo 4 maravillosos hijos. Y ellos tienen las mismas inquietudes que yo entonces. Disfrutan creando sus propios mundos. Y yo intento darles las piezas, las herramientas para ello. Y un día, buscando, encontré un juego maravilloso. Era un
poco tosco, como los gráficos que yo hice entonces. Pero era un mundo, podías crear un mundo completo e interactuar con otros personajes. Dije, esto merece la pena probarlo, y se lo puse a mis hijos. Y conseguí 3 objetivos. El primero, mis hijos aprendieron a compartir y a colaborar, dado que solo teníamos un iPad para todos ellos. El segundo es que superaron todas mis expectativas. Los mundos que ellos crearon eran muy complejos. De alguna manera les había infravalorado. Ellos eran mucho mejor de lo que yo pensaba. Y el tercero, que me ahorró recoger piezas. Era un mundo virtual, bastaba con apagarlo. Y eso, creedme, cuando tienes 4 hijos, es ya todo un éxito. Mis hijos querían más. Minecraft se les quedó pequeño, querían hacer su propio Minecraft. Y yo dije, bueno, si hace muchos años yo hice mi propio videojuego y la herramienta era la programación, voy a enseñarles a programar. Para ello usaré podcasting. Podcasting no es más que la difusión de contenido multimedia a través de un sistema de retransmisión, también conocido como sindicación, que permite la suscripción, es decir, el consumo bajo demanda. ¿Y quién hace los contenidos multimedia? El podcaster. Por cierto, todas las fotos son mis hijos. El podcaster es el que crea los contenidos multimedia y tiene un perfil peculiar. Es alguien que tiene inquietud por comunicar lo poco o mucho que sabe. Es alguien que además, para ese fin, confía en la tecnología. Y es alguien que tiene su propio estilo. No hay tabús, no hay clichés. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la filosofía de Python for Kids? La filosofía es enseñar los principios, los fundamentos de la programación a niños y a principiantes. Porque mirar, antes alguien decía, todos nuestros hijos y la juventud son nativos digitales. Y yo digo, es cierto, pero son nativos digitales en cuanto que son consumidores de contenidos. Y Python for Kids quiere que pasen de ser consumidores a creadores digitales, que sean ellos los que creen todo. Además, alguien decía antes también que todo el mundo puede participar en un estándar. Y digo, vaya, es lo mismo que hace Python for Kids. En Python for Kids todos somos maestros, todos tenemos algo que enseñar. Yo no soy maestro, pero es que mis hijos me ayudan a enseñar. Explican con sus propias palabras a otros niños qué es la informática y qué es la programación. Además, creo que todos los niños deberían ser emprendedores. Además, tienen un colchón importante que es su familia, con lo que si se equivocan, en el fondo están aprendiendo que el error forma parte de la vida y que no importa equivocarse y tropezar. Para todo esto, utilizamos varias herramientas. Quizá una de las más fáciles para niños es Scratch, ideada por los laboratorios Media Labs del MIT, el famoso y mítico Instituto Tecnológico de Massachusetts. Scratch es una herramienta donde las instrucciones se agrupan por piezas de colores en función del tipo de instrucción y combinándolas creas programas más grandes. Además, solo se combinan si tiene sentido, si hay lugar para ello. Esto evita un error típico de principiante, los errores de sintaxis, donde a pesar de que tengas un diseño perfecto, un simple punto y coma puede hacer que tu programa ya no funcione, ya no compile. Y eso hace que te frustres. Esto evita ese problema. Luego está Python. ¿Por qué Python? Porque Python es el lenguaje de los hackers y a mí me gusta mucho la seguridad y creo que ellos son gente lista. Pero no solo los hackers, también la gente amante del software libre, los linuxeros, eligen Python como el mejor lenguaje de programación. Y muchos otros programadores. Además, Python es un lenguaje simple y elegante. Es bonito, es agradable programar en Python. Es potente y rico, como podría serlo Java o C++. Su curva de aprendizaje es muy suave. Ello lo hace idóneo para que aprendan niños. Y también gente que no tenga experiencia previa en programación. A mí me escriben jubilados y gente que está en paro porque quiere aprender a programar y dice, ahora por fin entiendo la informática. Y eso está, fijaros que hay un mensaje aquí práctico. Esto sería algo así como educación práctica, educación orientada para que encuentren trabajo esos niños dentro de poco. No solo quiero que aprendan a programar, quiero que sean creativos y que utilicen esa creatividad para resolver problemas, que es para lo que nos contratan las empresas,
para que solucionemos sus problemas. Quiero que tengan un pensamiento sistemático, como lo haría un científico, porque el desarrollo de software es una ingeniería y se requiere un método, sin menoscabo de la parte artística, bohemia, que también me encanta. Además, quiero que aprendan a hacer diseños, prototipos. Aquí podéis ver algunos ejemplos de prototipos, un misil, un torpedo, unas naves espaciales, porque estamos haciendo un juego Asteroids, un clásico. Y cuando conseguí hacer esa nave, que me costó 2 días, mi hijo, al cabo de 1 hora, me dijo: papá, ¿puedo destruir la nave? Que se llamaba Nostromo, en honor a Alien, que es una de mis películas favoritas. Y le dije: cariño, llevo 2 días haciendo esta nave, ¿la vas a destruir ya en 1 hora? ¿No quieres jugar? Y me dijo: no, papá, quiero hacer mi propia nave. Levantar la mano lo que hayas entendido la transformación que ha sufrido mi hijo. Levantar la mano, no seáis tímidos. Vale. Dejó de ser un consumidor y quería ser un creador. Ese es el objetivo de Python for Kids. Que digan: oh, qué bonito, voy a hacer yo algo parecido. Que se inspiren. Para ello utilizamos herramientas como, por ejemplo, las fichas de programación de Python for Kids, que pretenden explicar de una forma fácil cómo hay que hacer las instrucciones, cómo se deben de juntar para conseguir que se mueva la nave, por ejemplo. Además, fijaros que Minecraft era un juego tosco en gráficos, pero el argumento era estupendo. Yo quiero que los niños potencien la parte artística, no solo la técnica, la artística, la parte de diseño. Y una herramienta maravillosa para ello es, por ejemplo, el guión gráfico, el storyboard, que también un ponente lo mencionaba en su ponencia anterior. Fijaros que esto no es la apariencia, es la esencia. Los juegos más bonitos no son los que tienen un desarrollo hecho por un equipo y un desarrollo de película. Minecraft lo hizo una sola persona. Los juegos de antaño, los que hayáis vivido la época dorada de los 80, el Spectrum, el MSX, eran juegos hechos por una sola persona. Yo quiero volver a ese tipo de resultados. Fijaros que un storyboard es también una herramienta para trabajar en equipo, porque tú puedes mostrar con el lenguaje, que en Python for Kids le daba mucha importancia, porque el lenguaje es una herramienta que te permite transmitir tus ideas de forma eficiente, y necesitas un lenguaje rico para transmitir con precisión. Pero estas herramientas te permiten transmitir cómo lo ves tú al resto del equipo, que puede ser un ilustrador, un programador, un músico. Otras herramientas son las fichas de caracterización de personajes. Caracterizar un personaje es importante porque queremos personajes realistas, no queremos prototipos de superhéroe, no queremos un Superman, que es perfecto, que no tiene problemas, es indestructible. Queremos un Spider-Man, que no tiene dinero para pagar el alquiler, que tiene problemas. Porque para conseguir ese vínculo entre jugador y personaje, tienes que darle a alguien que sepa, en el que se puedan identificar. Porque esto se trata de que creamos tendencias. Me encantaría hacer un personaje de un videojuego y ver que hay gente por la calle que se peina y viste como él. Eso significa que se están apasionando. Existen, si hablamos de Tolkien, gente que se reúne y se disfraza de orco. Yo lo he visto. Sí, yo me disfrazaría de Hobbit probablemente, ¿no? Pero además, fijaros que el hacer un personaje de esta manera, caracterizarlo, tiene algo profundo detrás. Hay conceptos que luego les costará será muy fácil para un niño asimilar la programación orientada a objetos, el concepto de variable, las propiedades de un objeto, porque cada ficha es un objeto en sí. Y será muy fácil para ellos entenderlo luego cuando hayan hecho su propia nave y hayan puesto sus propias propiedades a la misma. Entonces, Python for Kids lo que pretende en realidad es devolver un poco todo lo que el mundo me ha dado, empezando por Tolkien, pasando por Internet, las Campus Party. He aprendido mucho en las Campus Party, o aquí, a empresas como Telefónica, que me trae aquí y me permite difundir mis proyectos, mis ideas. En el fondo, este proyecto pretende transmitir y devolver al mundo lo mucho que yo he recibido en la manera que me es posible, con mis métodos. Porque yo os digo un secreto,
no sé casi nada de Python, no sé nada de creatividad. Igual que hace 25 años no sabía nada de programar un videojuego, pero estaba motivado, tenía pasión. Ahora es lo mismo. Por eso elegí este lema, enseñando aprendemos. Porque me di cuenta, yo que soy profesor en Telefónica, de la Escuela de Excelencia Técnica y otras escuelas, me di cuenta que cuando me leía una revista hace un mes, no era capaz de recordar nada de lo que había leído. Pero cuando daba una clase, pasaban años y seguía recordando lo que había enseñado. Además, tenemos muchas ideas. Por ejemplo, me gustaría que el curso se pudiera hacer en portugués, en alemán, en cualquier idioma para llegar a más niños, a más principiantes. Me gustaría poder dar diplomas a los niños, poder dar medallas, tener el apoyo de expertos que de verdad sepan de bellas artes y no yo, que soy un amateur. Me gustaría hacer campamentos tecnológicos, crear una comunidad de gente interesada en crear videojuegos, o en programar, o en resolver problemas, y que intercambien entre sí opiniones. Y para todo ello necesito apoyo, porque estoy solo. Y un mecenas me vendría muy bien. Eso es Python for Kids. Muito obrigado.